Buenos días a nuestros ponentes y a todos los asistentes que también se irán uniendo a lo largo del webinar. Vamos a tener una hora de webinar de sostenibilidad en la Comunidad Valenciana. Hablaremos principalmente de certificación y luego de KPIs de medioambiental, consumo energético, consumo hídrico, generación de residuos, huella de carbono. Y para ello, además de mi compañera Valentina y yo representando al equipo de Ecostars, tenemos a varios líderes de la Comunidad Valenciana. Os voy a compartir mi pantalla y así lo vamos viendo. Tenemos en primer lugar a Pablo Villamediana, director de sostenibilidad de Medplaya y director del Flamingo Oasis. Tenemos a Sergio Ramos, director del Hotel Balneario subdirector del Hotel Balneario de las Arenas. Y tenemos a José Luis Muñoz, director general de Hoteles RH. Así que a tres de los transatlánticos de la Comunidad Valenciana y tres empresas, tres hoteles que están trabajando muchísimo todo el tema de la sostenibilidad. Ahora haremos una introducción con cada uno de ellos. Me gustaría, para que tengáis en mente todo el mundo, el horario que vamos a seguir hoy, el programa. Haremos una pequeña introducción de Ecostars y de este webinar, que es en lo que estamos ahora mismo. Luego haremos una introducción de cada uno de los ponentes. Será relativamente rápida, 3 minutos por persona, para que nos contéis qué estáis haciendo en vuestra cadena, en el caso de José Luis, qué estáis haciendo en vuestra cadena y en vuestro hotel, en el caso de Pablo, y qué estáis haciendo en vuestro hotel en el caso de Sergio. Luego haremos una pequeña introducción a datos turísticos de sostenibilidad de la Comunidad Valenciana, cuántos hoteles están certificados con Ecostars, cómo es su eficiencia energética, cómo es su eficiencia hídrica y cómo están trabajando todo el tema de calderas a nivel cada una de las provincias, de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Aquí lo presentaremos nosotros. Y luego pasaremos a 2 mesas redondas. Una hablaremos de certificación de sostenibilidad, no solo de Ecostars, sino también de otras certificaciones. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es útil y por qué tiene retorno económico? Ya os adelanto que Booking dice que un 2% de las reservas están impactadas por tener certificado de sostenibilidad. Si no tenéis certificado de sostenibilidad, esas se pierden. Y si lo tenéis, si no lo tenéis y lo adquirís, esas se ganan. Y luego una segunda mesa redonda de datos KPIs de medioambiental, eficiencia energética, eficiencia hídrica, residuos y también KPIs sociales, que me gustaría hablar con vosotros, qué estáis haciendo en vuestro hotel, qué estáis haciendo en vuestra cadena para mejorar vuestra eficiencia energética, eficiencia hídrica, circularidad y datos de social. Finalmente tendremos unas pequeñas conclusiones si nos da tiempo y según se vayan generando preguntas que están abiertas, las responderemos en los últimos 5 minutos, en orden de llegada. Así que, bueno, si os parece bien, y por ir cumpliendo el horario, empezamos con una pequeña introducción. Os pido que sean, pues eso, 2-3 minutos cada uno. No hace falta que os detengáis mucho en todo lo que estáis haciendo porque, como os digo, lo cubriremos después. Si os parece, por el orden que tengo aquí en pantalla, empezamos con Pablo Villamediana, director de sostenibilidad de Medplaya y director del Hotel Flamingo Oasis. Pablo, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu cadena, en unos 3 minutos más o menos. No te escuchamos, Pablo. No sé si estás en mute. ¿Ahora? Ahora sí. Vamos. Perdón. Bueno, que aparte de ser el director de un hotel de 4 estrellas aquí en Benidorm, un hotel grande de 400 habitaciones, soy el director corporativo del Grupo Medplaya aquí en España. Nosotros tenemos hoteles en toda la costa, desde Costa del Sol, Benidorm y Costa Brava. Bueno, me encargo principalmente de las estrategias de gestión de sostenibilidad de la cadena, recursos energéticos, reducción de residuos, la acción social, definición de políticas, plan de acción, bueno. Ortodoxamente hay muchos campos de actuación y nuestros objetivos normalmente este año va a ser la reorganización de la estructura de sostenibilidad, ¿no? Para hacerla un enfoque más transversal dentro de la cadena para que a todos los niveles vaya cogiendo esa importancia que tiene este área y que no solo recaiga sobre una persona, en este caso
Es una cadena mediana y, bueno, tampoco tenemos un departamento exclusivo, sino que está compartido como hacemos, en mi caso, con la dirección de un hotel. Muchas gracias, Pablo. Luego entraremos en todo lo que estás haciendo en tu hotel y todo lo que estás proponiendo a nivel cadena. Por orden que tengo en pantalla, José Luis, ¿te parece bien contarnos de RH? Bueno, pues nosotros somos una cadena que tenemos la mayor parte de nuestros hoteles, de los 20 hoteles, 19 los tenemos en la Comunidad Valenciana y uno tenemos fuera, en Murcia. En cuanto a sostenibilidad, pues la verdad es que desde hace muchos años que la empresa tiene muy presente la sostenibilidad. De hecho, ya en el 2002 tuvimos el primer hotel con verificación EMAS certificado de España, que era el Hotel Corona del Mar. Y bueno, pues desde siempre hemos tenido muy presente todo esto en nuestros procedimientos de trabajo. Pues posteriormente ya llevamos también muchos años, desde 2015 con la huella de carbono certificada. Hemos trabajado año tras año para ir reduciendo nuestras emisiones de CO2 por cada 1000 estancias y lo trabajamos pues eso con pequeñas acciones que se van sumando a las de años anteriores para que cada año pues lo que es las emisiones se reduzcan. Y recientemente, en el 2023, pues ya también hicimos nuestro certificado de sostenibilidad con nuestro informe de sostenibilidad. Todo siempre, en cualquier caso, siempre lo tenemos auditado, en concreto con SGS. Y pues lo que comentaba la sostenibilidad es una pata más de nuestro día a día. Muchas gracias, José Luis. Doy fe, además conozco a Pablo, quien trabaja con José Luis, y es un tema familiar que lleva años, así que parte del ADN de RH. Sergio, cuéntanos a nivel hotel, el emblemático Hotel Las Arenas de Valencia. Bueno, pues ¿se me oye? Sí. Nada, desde el Hotel Las Arenas, bueno, ya desde que se construyó, ya se ha instalado placas solares en la azotea, digamos, fue los inicios del comienzo de pensar en la sostenibilidad por parte del hotel y de la cadena. Y bueno, hemos ido poquito a poco haciendo cada vez más mejoras, más actuaciones para mejorar todos los aspectos relevantes respecto a la sostenibilidad. Ya desde hace 4 o 5 años también se creó un departamento corporativo de Hoteles Santos, más enfocado al tema de calidad y de sostenibilidad, que nos han ido apoyando y dando indicaciones de todas las mejoras que podíamos ir haciendo. Y también llevamos varios años ya también tomando el registro de la huella de carbono y haciendo acciones sostenibles para compensar dicha huella. Y bueno, seguimos trabajando. Esto es continuar con el proceso, tratar de involucrar a todo el equipo y poquito a poco vamos consiguiendo hacer mejor las cosas. Muchas gracias, Sergio. Bueno, luego entraremos en todos los temas que habéis ido comentando en más detalle. Me gustaría hacer una pequeña introducción de datos de sostenibilidad en Valencia, en Comunidad Valenciana, perdón, como antes os anticipaba. Yo creo que estos datos ni siquiera los habéis visto vosotros, Pablo, José Luis y Sergio, entonces quizás sean de vuestro interés, ¿no? Lo primero, respecto a certificación EcoStars, ¿cómo está la comunidad? En torno al 15% de los hoteles de España trabajan con EcoStars, incluyendo grandes marcas como Paradores, Meliá, Riu, Vinci, Servotel. Bueno, así podría continuar con tantas, ¿no? En el caso de la Comunidad Valenciana estamos en torno a un 9%. Sí que en Alicante es mayor, en torno a un 11% de los hoteles de Alicante trabajan con EcoStars, un 5% en Castellón y un 7% en Valencia. Estos son datos de hace unos meses, probablemente hayan aumentado un poco y estemos en estos ratios los podéis multiplicar por 1,20, ¿no? Entonces estaríamos en torno al 10% en Comunidad Valenciana, ¿vale?
porque como digo son de hace unos meses, ¿vale? ¿Qué vemos? Ya sabéis que parte de la certificación EcoStars tiene un análisis numérico que es de eficiencia energética, eficiencia hídrica y también la composición energética, ¿no? Cuánto es electricidad y cuánto es combustible. Entonces, aquí tenemos todas las provincias españolas. Como os digo, EcoStars trabaja con en torno al 15% de los hoteles de España y tenemos estos datos. Y hemos ordenado las provincias españolas desde la más eficiente energéticamente comparado sus hoteles contra hoteles similares hacia la menos eficiente, ¿vale? La más hacia la izquierda que veis que baja, esa es que tiene un consumo de un 20 y pico por ciento menor. Los hoteles de esa provincia tienen un consumo en torno a un 20 y pico por ciento menor que hoteles comparables en otras provincias, e incluso en otros países, ¿vale? Recordad que EcoStars tiene unos 5.000 hoteles a nivel mundial. Mientras que el de la derecha del todo, los hoteles de esa provincia consumen en torno a un 25% más que hoteles similares en cualquier otro lugar del mundo, ¿vale? Entonces, cuanto más a la izquierda, mejor. Cuanto más a la izquierda, es decir, hacia abajo, mejor, porque es menor consumo respecto a benchmark, y cuanto más a la derecha, arriba, peor, ¿vale? Aquí, como veis, la provincia más eficiente o que tiene hoteles más eficientes de todos los que hemos analizado de la Comunidad Valenciana es Valencia provincia, ¿vale? De hecho, es si no cuento mal, es la sexta provincia con mayor eficiencia energética de toda España. Luego tendríamos a Alicante, que está un poquito mejor que la media, y a Castellón, que está un poquito peor que la media. Los hoteles de Castellón consumen en torno a un 11% más de lo que deberían, teniendo en cuenta sus idiosincrasias. La foto no es mala. La Comunidad Valenciana tiene una buena eficiencia energética, pero sí que estimamos que hay un margen de mejora de en torno a un 30%. El margen de mejora es menor en Valencia, puesto que el punto de partida es mejor, y el margen de mejora es mayor en Alicante y sobre todo en Castellón, ¿vale? Así que Castellón, área que tiene bastante margen de mejora. No sé si es por políticas provinciales, que en Valencia se ha trabajado más, o porque en Valencia hay más hoteles de cadena que quizá tienen mayor poder adquisitivo y han podido llevar a cabo esas inversiones, como antes comentaba Sergio, que se han llevado en las arenas de instalación de placas solares, ¿no? Pero el caso es que sí se ve una diferencia entre las tres provincias. Esto respecto a eficiencia energética total. Entrando un poco más en detalle, me gustaría comentar sobre las calderas. No es lo mismo tener en energía consumo eléctrico puro, que como sabéis en España tenemos muchísima renovable y por tanto el consumo eléctrico en gran parte proviene de fuentes renovables, que tener de calderas, que eminentemente, como bien sabéis mejor que yo, se utilizan para agua caliente sanitaria y calefacción, eminentemente. Entonces, este análisis, ahora os explicaré, tan complejo que se ve en pantalla, tiene dos gráficos. El gráfico superior es lo que llamamos Boiler Penetration y Boiler Intensity. En gris, Boiler Penetration, en naranja, Boiler Intensity. Me voy a fijar de momento solo en el gráfico de arriba y luego explico el de abajo. Entonces, vamos a ver, repito, solo el de arriba. Boiler Penetration es el gris. En este caso te dice el porcentaje de hoteles en esa provincia que tienen caldera. En el caso de Castellón nos hemos encontrado que todos los hoteles que hemos analizado tienen caldera. En el caso de Alicante, un 88%. En el caso de Valencia, un 93%. En cualquier caso, 9 de cada 10 hoteles en la Comunidad Valenciana suelen tener caldera. Bien sea para agua caliente sanitaria, bien sea para calefacción, bien sea como plan B en caso de que se caiga la red eléctrica o por cualquier otra razón. Pero 9 de cada 10 hoteles en Valencia suelen tener caldera. Bien, Boiler Intensity es el porcentaje de la energía que viene de la caldera. Tú puedes tener caldera, bien, pero tener un porcentaje bajo de la energía total del hotel que consume, que funciona a través de la caldera. En el caso de Castellón, en torno al 27% de la energía total que consumen los hoteles viene de calderas. El resto, 73%, viene de fuente eléctrica. Este es el tercer mejor dato de todas las provincias españolas, ¿vale? Entonces, sí que veíamos antes que Castellón tenía bastante margen de mejora en eficiencia energética, pero en electrificación está muy bien. De hecho, es la mejor de las tres provincias de la Comunidad Valenciana y la tercera mejor de toda España. Así que la posición de electrificación y calderas de Castellón es la mejor. Seguido directamente de Alicante con un 29% de Boiler Intensity, es decir, 29% de la energía sale de calderas,
Y en el caso de Valencia, que está un poquito por encima de la media, un 35%, ¿vale? Se está usando más caldera de la que en torno a un 30% más de lo que se hace en Alicante. De todos modos, no todas las calderas son iguales. Esto me voy a mover al gráfico de abajo. En Castellón, un 40% de las calderas son de gas, un 40% son de propano y un 20% son de diésel. En el caso de Alicante, 46% son de gas, 37% de propano, 18% son de diésel. Y en el caso de Valencia, sí que nos encontramos que la práctica totalidad son de gas. ¿Esto qué supone? No es lo mismo tener una caldera de gas que tener una caldera de diésel y de propano, porque eminentemente el gas viene canalizado, es más eficiente y es más limpio de lo que lo es el propano y el diésel, que al final es como tener un gran coche, sobre todo en el caso de diésel, que está quemando y expulsando ahí los gases. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas provincias que están prohibiendo combustibles que no sean gas. Aquí lo veis en una amarilla por completo, en otra amarilla prácticamente por completo, otra aquí, otra aquí. Sé que, por ejemplo, Madrid y Barcelona, y en este caso Valencia, han hecho políticas de eliminación, en la medida de lo posible, de calderas de propano y diésel y movimiento a calderas de gas, ¿no? Esto es algo que no ha ocurrido en Castellón y Alicante. Pero bueno, no es descartable, de hecho es probable que ocurra en los próximos años, ¿no? Aquellos hoteles que nos escucháis, que tenéis calderas de propano y diésel en Castellón y Alicante, es muy probable que os encontréis o con prohibiciones o obligaciones de sustitución o con, por el lado bueno, por el lado positivo, ayudas hacia la sustitución de vuestras calderas de propano y diésel, hacia no una renovación de esas calderas, sino sustitución hacia gas o electrificación o energías limpias, como puede ser la biomasa. ¿Vale? Así que aquí trabajo por hacer de mayor limpieza o mayor, sí, creo que limpieza puede ser la palabra, de las calderas que tienen los hoteles de Castellón y Alicante. Si bien en Valencia sí que nos encontramos, es eminentemente calderas de gas. Bien, esto por la parte de eficiencia energética. Voy a moverme a agua y luego, si queréis, abrimos comentarios que podéis tener. Sergio, Pablo y José Luis. Respecto al agua, un tema súper importante, como bien sabéis. Sí que es verdad que luego lo hablaremos, cuesta más la energía que el agua, es más cara, entonces las medidas de ahorro suelen priorizarse en energía más que en agua, porque el ROI es mayor, el payback es más interesante. Pero el agua viene siendo un recurso que todos cada vez estamos más concienciados y que es probable que en los próximos años aumente su precio, porque realmente son monopolios, como todos sabemos, y están eminentemente subvencionados, pero el agua es muy barata y es probable que vaya aumentando su precio. Aquí lo que nos encontramos es que la provincia de las 3 de la Comunidad Valenciana que más eficiencia hídrica tiene es Valencia. De hecho, es la segunda provincia con mayor eficiencia hídrica de toda España. Así que cosas que se han hecho bien. Enhorabuena a los hoteles de Valencia porque lo están haciendo muy bien. La segunda sería Alicante, que está consumiendo en torno a un 21% más que hoteles similares de otros lugares. Aún así, mejor que la media de las provincias españolas. Recordad que como la eficiencia hídrica es menor, el gráfico de eficiencia hídrica tiende más a tener esa parte de arriba y menos la parte de hoteles que lo hacen mejor. En cualquier caso, hoteles de Alicante, solo para ponerse a media de lo que deberían, hay un 21% de margen de mejora. Y hoteles de Castellón, un 41% de margen de mejora. Esto también probablemente se explique porque hay muchas piscinas, muchos resorts en la zona de Castellón. Y ahí, pues bueno, hay muchas medidas de piscina como instalación de mantas térmicas, como reducción de profundidad o simplemente, lo comentaremos luego seguro, por política local que te obligan al vaciado de piscinas. Cada día, cada semana, cada mes, lo que sea. El caso es que hay políticas a veces que pueden tener sentido para algunas cosas, para otras no, que en el caso de las piscinas están haciendo que la eficiencia hídrica se reduzca, ¿no? Sobre todo por esos temas de vaciados cada X tiempo, que luego nos contaréis si están aplicando a vuestros hoteles. Lo cual da lugar a que Castellón esté un poco peor que la media española, ¿vale? Nuevamente, margen de mejora aquí en Castellón. Bueno, hemos hecho bastante detalle. No sé si queréis comentar algún tema de estos que hemos visto, de vuestras provincias. Si no, luego tendremos
después de certificación, un deep dive específico en qué estáis haciendo. ¿Algún comentario? José Luis, Pablo, Sergio. Si no, saltamos a certificación y luego hablamos de agua y energía de nuevo. Bueno, el uso de calderas de gas se hace preciso porque tienes dos sistemas de energía. Si se va la luz, te quedas sin agua caliente. Y también la caldera sube más rápido las temperaturas que se precisan para tener una higiene hídrica dentro de la instalación. Tenerlas se tienen, ahora se hacen poco uso de ellas, que es lo bueno. Mejor electricidad que no gas. Pero tenerlas están. Es consistente lo que comentas con este gráfico, Pablo, sí. Y obviamente lo primero es la satisfacción del cliente. Es decir, lo que no puede pasar es que el hotel se quede sin energía, ¿no? Supongo que con el gran apagón del año pasado, aquellos que teníais calderas, pues oye, pudisteis aguantar ahí unas horas que el resto de nuestras casas no estuvimos más fastidiados, ¿no? Así es. De todos modos, aquí como veis, Pablo decía, el uso que se hace es pequeño, sí, en general en Comunidad Valenciana lo vemos. Hay algunas provincias españolas que, como veis, más de la mitad, hay una en concreto que más de la mitad del consumo energético viene de calderas. No vamos a decir cuál es, no, nosotros lo sabemos, pero evidentemente en zonas más frías el uso de calderas es mayor y en zonas más cálidas evidentemente es menor. No hace falta que explique por qué esto ocurre. Bien, vamos a hablar de certificación de sostenibilidad. Luego nosotros os daremos unas sugerencias de aquellos que no estáis certificados con EcoStars o aquellos que no estáis certificados y queréis tener otra certificación. Hay otras alternativas, ¿vale? EcoStars, por supuesto, tiene certificación. Somos la mayor certificación de España. Trabajamos con las mayores cadenas. A nivel internacional somos la segunda mayor certificación a nivel mundial, después de Green Key. Pero hay otras certificaciones y me gustaría que las habláramos después. Nosotros después vamos a hablar de Green Key, vamos a hablar de EarthCheck a nivel internacional y vamos a hablar a nivel nacional de la S de sostenibilidad y de Bioscore, que es una certificación con presencia local en Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, luego recomendaremos esas 4 desde EcoStars, creo que está bien hablar bien de nuestros competidores, como alternativas a EcoStars. Pero os quería preguntar a cada uno de vosotros, primero, ¿cómo veis el tema de las certificaciones? Y segundo, que creo que es lo que le interesa a la mayoría de personas que nos escuchan, si tienen retorno económico. Porque según Booking, él tiene un impacto del 2%, bueno, dicen entre el 1 y el 5 y sobre todo hacia el 2. Entre el 2% de los bookings están ligados a tener una certificación. Es decir, si no la tienes, esos clientes van a otros hoteles y si la tienes, estás capturando clientes de hoteles que no la tienen. Os quería preguntar, ¿tenéis certificación? Sé que sí, pero bueno, para que lo contéis. ¿Cómo la veis? ¿Cómo han sido los procesos? Y sobre todo, si para vosotros tienen retorno económico el hecho de certificarse. Bueno, pues empiezo, si os parece. En nuestro caso tenemos certificaciones, algunas de ellas, como la verificación es más desde el 2002, pero vamos, tenemos también la huella de carbono certificada y tenemos la S de sostenibilidad, ¿no? Que nos va a medir justamente eso, en qué grado estamos cumpliendo cada uno de los ODS, ¿no? Y lo que para nosotros es lo más interesante de esto es que estableces compromisos. Al final, tú si estás certificándote, estás diciendo que vas a realizar una serie de acciones para o bien disminuir tus emisiones o bien para un tema de sostenibilidad social o para el ámbito en el que lo estés haciendo y después va a venir alguien de fuera a comprobar que eso que tú dices que haces efectivamente lo has hecho y te pone un sello sobre esas acciones que has realizado. Entonces, para nosotros la certificación tiene la importancia de que te hace todavía mayor el compromiso que tienes con
en este caso con la sostenibilidad, porque estamos hablando de sostenibilidad, pero tenemos otras certificaciones que no son de este ámbito y desde luego cuando lo interiorizas y en la organización empieza a fluir, ¿no? ese lenguaje, pues tenemos por eso directores que para proponernos una inversión ya no nos proponen, mira, tengo que cambiar la caldera y quiero acertar, sino vamos a hacer esto que además va a reducir nuestra huella de carbono en tantas emisiones de CO2 por cada 1000 estancias, ¿no? Que es como lo medimos nosotros. Entonces, para nosotros, desde luego que la certificación es importante y tiene retorno económico. Es difícil, o al menos nosotros no medimos si nuestros clientes, qué parte de nuestros clientes vienen porque tenemos certificaciones. El retorno económico más bien está en las acciones concretas que haces que pueden tener pues, una reducción de emisiones, que al final una reducción de emisiones va directamente ligada también con una reducción de consumos. Vale, muchas gracias, José Luis. Pablo, si quieres, por seguir con cadena y pasando de full cadena, cadena y director, y luego Sergio desde un punto de vista de hotel. No, yo suscribo lo que acaba de comentar José Luis porque valorar el retorno que tienen las acciones de sostenibilidad de cara al cliente es complicado, ¿no? Al final tiene que estar dentro de tu ADN de la empresa, que esto es también lo más difícil. El ejemplo que ha puesto de que un director te proponga una serie de inversiones, pero ya basada en datos de sostenibilidad, pues esto ya es un avance enorme, ¿no? Que incluir esto ya en el ADN de la empresa a estos niveles ya es un plus. El cliente, el problema que tiene es que hay tantas acreditaciones y tampoco sabe qué suponen cada una de ellas. Luego también tenemos que, bueno, no entienden las acreditaciones. No hay un estándar común para todas. Sí que se basan en criterios estándar, pero no los conoce. Yo creo que no conoce el cliente el alcance de todas estas acciones. Vale, Sergio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, por nuestra parte sí que también tenemos la certificación de Bioscore con el A+. Y, a ver, realmente también suscribo lo mismo que ha dicho José Luis y Pablo. Cada vez es imprescindible hacer actuaciones en sostenibilidad y aunque a lo mejor no consigamos qué retorno directo obtenemos de las ventas que realiza el hotel, pero sí que el ahorro energético que conllevan las acciones que vamos implantando ya te aporta un rendimiento que es necesario y es imprescindible. Y luego, aparte, aunque también es cierto que los clientes no conocen la marca Bioscore, la marca EcoStars directamente o lo que implican, pero sí que hay una tendencia por parte de ellos a que son muy sensibles al tema de sostenibilidad y que valoran mucho cuando llegas a un hotel y ves que hay una importancia dentro del hotel, dentro del establecimiento, dentro de la cadena, de que se tiene en cuenta esa sostenibilidad en muchos factores. Y eso sí que el cliente lo percibe y lo valora y bueno, entiendo que es algo positivo y satisfactorio para ellos. Muy bien, esto porque todo el mundo, si alguien no lo sabe, haciendo una búsqueda en Booking, vamos, vosotros por supuesto lo sabéis, Pablo y Mezclaya y Las Arenas que trabajan con nosotros, ¿no? Y José Luis también, que tiene los otros certificados que ha mencionado. En cualquier búsqueda de Booking, ahora mismo ya sabéis que han lanzado, pero bueno, para todos los hoteles independientes que nos escuchan y que no lo sepan, Booking y el resto de OTAs han lanzado aquí el tag, ¿no? La etiqueta de certificación de sostenibilidad, la cual, como veis, le dan el mismo tamaño o mayor que las propias estrellas. Entonces, el hecho de no tener una certificación en OTAs, sí que no tenemos evidencia de que te publiquen más arriba,
¿vale? Creo que esto todavía no lo han metido, aunque sé que está en su mente hacerlo, porque conversaciones que hemos tenido con ellos. Pero sí que aquí evidentemente te está diferenciando, ¿vale? El hecho de tenerlo o no tenerlo. Aquí, si entramos al Hotel Flamingo, pues aquí nuevamente lo dice, Sustainability Certification, y aquí abajo, pues el certificado de Ecostars, ¿no? Que lo vamos a ver aquí abajo, ¿no? Entonces, al estar certificado con Ecostars o con otros certificados, saldría esto. Entonces, la pregunta es, yo personalmente no creo que un viajero que está... Luego hablaremos de viajes corporativos y de tour operación. Pero hablando exclusivamente de vacacional que se reserva a través de OTAs, eh, ¿creéis que el hecho de tener aquí esta etiqueta puede aumentar las reservas? Y no me refiero tanto a que la gente vaya buscando esa etiqueta y que un hotel que no la tenga no lo reserve, pero sí que en caso de, por no utilizar ningún hotel que está aquí, estoy dudando entre el NH Valencia y el AC Valencia, que están ubicados exactamente en la misma zona, que tienen un precio euro arriba, euro abajo, porque el revenue management está hiperoptimizado, que tienen la misma valoración en Booking. Es decir, me da exactamente igual el AC Valencia y NH Valencia, por ejemplo. El hecho de uno tiene esta etiqueta y otro no, ¿creéis que puede decantar la balanza? ¿Creéis que más del escenario que he puesto? En fin, ¿cómo veis este hecho en notas? Yo creo que por la propia etiqueta no se deciden más por las experiencias que ellos reciben cuando llegan a los hoteles. Si ven que dentro del hotel tienen un retorno de esta certificación o de las acciones que se realizan, pues entonces se sienten, valoran mucho estas acciones. Me refiero que, por ejemplo, nosotros utilizamos programas de reutilización de toallas que tienen un efecto disuasorio, pero no es 100% efectivo. O un tema de aire acondicionado, de climatización, el cliente quiere que la climatización esté a tope durante todo el año. Los desperdicios alimentarios igual, ellos bajan a los buffets y comen más con el ojo que lo que van a comerse y generan mucho desperdicio alimentario. Al final, el cliente cuando va de vacaciones no quiere pasar penas, ya las pasa cuando está en su casa. Ahora bien, si luego dentro de las instalaciones pues se ven acciones de este tipo, de reducción de los desperdicios alimentarios, climatización o alguna otra medida que ellos pudieran beneficiarse, pues entonces sí que tienen mucha importancia las acreditaciones. O al menos, más que la acreditación, yo diría las acciones que se realizan dentro de la instalación. Si te puedo parafrasear, Pablo, entonces dirías que en una primera reserva no tiene tanto impacto la sostenibilidad, pero ya en el hotel, si todas las cosas se hacen bien y además eres sostenible, fidelizas un poquito más al cliente, ¿puede ser? Sí, y si encima el retorno de todas estas acciones se ve repercutido en el propio cliente a modo de, no sé, de premios de fidelización o de mejoras en las instalaciones, no sé, un columpio a cambio de los ahorros que hemos reducido este año, el hotel va a poner en marcha, no sé, una guardería o, no sé, cualquier tipo de acción que luego él viera que gracias a sus esfuerzos que les hemos pedido tienen un beneficio, pues entonces ya seguro que es cuando llegan al hotel, o sea, cuando han estado en el hotel. Muy bien. También es verdad que el tipo de cliente de Pablo es muy especial, ¿no? Como le ha dicho, de todo incluido, etcétera. No sé si el cliente de Las Arenas, Sergio, que es distinto al de MedPlaya, cómo lo ves tú? Opino que tampoco se fijan en la reserva inicial, en la etiqueta que puedan tener. Pienso que es algo que valoran una vez aquí. Realmente sí que ya es una labor de cada hotel cómo comunicar de forma eficaz y que sea tangible
las acciones que se hacen a nivel de sostenibilidad. Pero es eso, que al final que sea la decisión final dentro de 2 hoteles similares por la etiqueta, realmente puede que sea difícil de tenerla en cuenta, de que sea que hayan decidido realmente venir a un hotel por esa etiqueta en comparación. Aquí nosotros sí que realmente tenemos poca competencia similar en la ciudad que puedan cambiar la decisión porque seamos más sostenibles o no con respecto a otros hoteles, pero sí que es algo que está valorando cada vez más y no solo a nivel de turismo individual, sino nosotros también como tenemos funcionamiento corporativo. Ahí yo creo que sí que es una política más de empresa que tomen la decisión de elegir un destino u otro o un hotel dentro de la ciudad u otro por todas las acciones sostenibles que van, digamos, alineadas con la política que tenga la empresa. Ahora hablaremos del viajero corporativo, que lo mencionabas, Sergio, y es Sí. otro mundo. José Luis, ¿cómo ves los Sí, bueno, sistemas nosotros tenemos hoteles de todo incluido y tenemos hoteles que no tienen todo incluido, tenemos diferente tipología. Eh, yo quería más bien hablar del cliente, del cliente que hemos ido teniendo a lo largo de los años, que efectivamente a lo largo de los años sí que se muestra mucho más sensible actualmente que hace unos años a todas esas acciones que realizamos. Nosotros afortunadamente tenemos mucho cliente repetidor y así, y lo manifiesta, ¿no? Y este año, ¿qué habéis hecho para este tema concreto de sostenibilidad? Te hacen consultas. También porque en algunas de las acciones los implicamos a ellos. Nosotros hemos hecho reforestaciones con clientes propios que han, bueno, sacrificado, ¿no? Han dedicado un día de sus vacaciones pues a venirse con nosotros y con parte de la plantilla a plantar pues árboles en una zona que se había quemado próxima, ¿no? Nuestros hoteles. Las actividades de animación que preparan los animadores, tratamos de darles algún enfoque también sostenible y eso le gusta a los clientes, le gusta que tengamos en cuenta en esas actividades de animación pues alguna materia de sostenibilidad. Esto lo valoran mucho más ahora que lo valoraban pues hace unos años. A nivel de la pregunta concreta de decidir si vas a venir o no porque tengas el certificado, pues comparto la opinión tanto de Pablo como de Sergio, salvo el caso que sean personas que estén absolutamente pues, muy, muy involucradas, ¿no? Con estos temas, que lo que te hacen es que te ponen el filtro en Booking. Tú en Booking también puedes poner un filtro, que solo te aparezcan los hoteles con certificado. En este caso, sí. A nivel de los clientes que nosotros recibimos, pues esto es bastante mínimo, ¿no? Tiene muy poco efecto. Entendido para el viajero vacacional que reserva el mismo, ¿qué hay de los casos en los que no reserva el mismo? Es decir, lo habéis mencionado antes, viajero corporativo, que se tiene que atener a una política de empresas y que se reserva a través de una TMC, a través de Amex, Carlson Wagen, BCD, etcétera. Entonces, primera pregunta, ¿el viajero corporativo sí que si no tienes certificado te puedes quedar un poco sin él? Primera. Y segunda, muy importante en la Comunidad Valenciana, ¿qué hay de la turoperación? TUI, Der Touristic, los turoperadores eminentemente europeos, ¿os están pidiendo tener estos certificados para continuar mandando ese flujo de clientes? Bueno, también. Pues sí, la turoperación claro que te exige tener este tipo de certificaciones, pero o estás en manos de ellos, ellos hacen su propio marketing social o su propio marketing medioambiental o su propio marketing de certificación. Te las exigen. Ahora, volvemos a lo mismo, el cliente compra este u otro hotel por esta certificación. Pues esto es lo que hemos comentado, ¿no? Es más las experiencias que no la propia certificación, que sigue sin entender, aunque se la presente el tour operador, aunque se la presentemos nosotros en otras bancos de camas o otras. Y en lo corporativo, pues, no sé, no trabajamos nosotros mucho el tema corporativo, pero imagino que también tendrán
bueno, las empresas que organicen este tipo de viajes pues les orientarán hacia un producto u otro en función a sus intereses o sociales o económicos, ¿no? Desconozco mucho el Y tema este. también dependiendo de cómo midan ellos y el alcance que tengan ellos de su, por ejemplo, de su huella de carbono, pues pueden preferir a determinados hoteles con menor huella de carbono, pero realmente para nosotros eso ha sido casos muy puntuales que nos han hablado de esto concretamente, ¿no? A la hora de hacer una posible, ¿no? Contratación de un grupo. En nuestro caso sí que cada vez está siendo más tendencia a nivel de que sí que como tengo trabajado mucho con grupos, con empresas y a nivel internacional, creo que sobre todo en países europeos sí que le hacen más seguimiento a este tipo de comportamientos eco-friendly, digamos, de alguna forma. Y sí que nos consultan las certificaciones, nos preguntan qué medidas de sostenibilidad implantamos a nivel de hotel y por esa parte de estas empresas sí que le dan mucha prioridad a ese tema. Luego ya aparte de eso que se ajuste, digamos, el producto a las necesidades que puedan tener. Pero yo creo que sí que desde hace años ya estamos recibiendo este tipo de peticiones para obtener información de qué acciones llevamos a cabo a este nivel. Muy bien. Parece que el maíz entonces sí que lo pide, ¿no? Sí, Vale. entiendo que a lo mejor es también por RSC corporativa de las empresas que a lo mejor les empuja a buscar este tipo de hoteles para hacer un poquito más circular todo el proceso. Ok. Por tiempo vamos a pasar a a la segunda parte, en la cual vamos a comentar sobre eficiencia energética, eficiencia hídrica y retorno económico. Pero antes, simplemente para que la gente lo vea y si quiere, pues pueda hacer una captura de pantalla, lo que considere. Estos son los certificados que nosotros recomendamos. Obviamente, no podría ser de otro modo que el que recomendamos tener es EcoStars, por ser el líder nacional y segundo internacional y con el trabajando en las grandes cadenas. Pero, obviamente, hay más mercado. Hay más mercado y me gustaría contaros los que, en este caso yo, personalmente, tendría si tuviera un hotel en Valencia, ¿no? Bueno, en Comunidad Valenciana, ¿no? Si tengo eminentemente viajero internacional, EcoStars va a aplicar a todo, ¿vale? Pero si tengo eminentemente viajero internacional, yo apostaría por Green Key o AirCheck. Green Key es el certificado más extendido del mundo. El segundo es EcoStars, pero Green Key es el más extendido del mundo. Entonces, me parece una alternativa muy buena. AirCheck en caso de que queráis unos checklists muy largos, ¿vale? AirCheck suele venir con una libreta de 350 checklists y van por ellos. Entonces, quizá el más exhaustivo desde un punto de vista de burocracia, ¿vale? Así que estos dos a nivel internacional. Y a nivel nacional, aquí en otras provincias sería distinto o en otras comunidades sería distinto. La S de sostenibilidad lo solemos recomendar para todas porque, bueno, es el del ICTE. Entonces, si ya tenéis la Q de calidad, pues, bueno, es un buen complemento. Si bien la penetración es bastante baja de la S de sostenibilidad y el reconocimiento pequeño. A nivel internacional, prácticamente nulo. Pero, bueno, como es del ICTE y es medio público, pues, bueno, puede ser interesante. Y luego, para la Comunidad Valenciana, hemos elegido Bioscore porque es una certificación de allí. Entonces, bueno, pues en el ámbito local, pues puede estar reconocido, ¿no? Y asociaciones quizá como OSBEC, pues que le den su importancia, ¿no? Así que, bueno, si tenéis un hotel en Valencia, os recomendaré elegir uno de los 5 logos que vemos en pantalla. Bueno, pasemos a, como decía, la otra parte, eficiencia energética, eficiencia hídrica. Os quería preguntar, ¿habéis hecho alguna medida en los últimos 3, 5 años que haya tenido una medida relacionada con la sostenibilidad, que haya tenido un retorno económico masivo? Es decir, una rentabilidad de más del 30% anual, lo cual es un payback inferior a 3 años. Sobre todo para que los hoteles que nos escuchan digan, uy, pues lo voy a hacer yo también, ¿no? Porque ya no por sostenibilidad, sino por
rendimiento económico. Bueno, la reducción de consumos energéticos es la que más retorno tiene. Nosotros implantamos aquí en Benidorm, en 6 hoteles, un sistema de aerotermia, de generación de agua caliente sanitaria y en este caso también hasta climatización a través de sistemas de aerotermia. Y estos sí que tienen un retorno grande porque, bueno, reduces las emisiones de gas, haces más consumo de eléctricos, pero como bien dijiste al principio, toda la energía que nosotros compramos es 100% de origen renovable. Por lo tanto, emisiones cero y retorno grande. Inversión también considerable, pero se recupera en 5 o 6 años. Nosotros, sí, con la experiencia de la aerotermia, iba a decir 3 años, no, estamos hablando de 6 o más años, sí que es cierto. También las combinamos con unos depósitos bueno, de una marca se llama Solvis, que te hacen una función de cogerte diferentes energías, te hacen función de circuito primario por donde el agua pasa y no te hace falta hacer acumulación de agua. Entonces, la combinación de aerotermia con este depósito y con placa solar hace que la eficiencia sea muy grande. Pero claro, tienes que tocar todos los 3 palos y la inversión pues es importante. Particularmente ahora con el tema de los CAEs, pues está resultando un poquito más interesante porque sobre todo cuando introduces la aerotermia, pues los CAEs que puedes cobrar es una cifra ya pues relevante que baja mucho luego el retorno global de la inversión. En nuestro caso, bueno, las acciones han sido más pequeñas al ser sobre un hotel. Sí que hemos notado una mejora importante en el cambio de sustitución digamos, el 80% de hotel que se ha puesto una iluminación LED eficiente. Y comparando un año con otro, se ha reducido de 540.000 kilovatios año a 239.000 en lo que ha sido ese año de cómputo. Y en lo global a nivel de hotel, o al menos entre un 6,5 o 7% sin haber acabado todo el proceso de reducción con respecto al año anterior. Eso más aparte de lo que hemos ahorrado a nivel de la aportación de las placas solares en la reducción de consumo de gas para calentar toda la zona del spa, y el excedente ayuda a reducir también el consumo de luz de una parte pequeña, pues ayuda bastante en esas mejoras energéticas. Muy bien, placas solares, aerotermia, luces LED. ¿Creéis que la situación política actual con la crisis en el Estrecho de Hormuz, que parece ser que los precios del gas van a aumentar significativamente, debería ser un incentivo más? ¿Va a hacer todavía más rentables estas inversiones? ¿La reducción de la dependencia en combustibles? Apunta que sí, desde luego. Vamos a ver cuánto dura todo esto, porque eso será lo que marque esa subida posible del gas, ¿no? Lo que están diciendo los entendidos en esto. Pero realmente yo creo que este tipo de inversiones, tú tienes que tener tu planteamiento y si decides hacerla, pues bueno, ahora te viene bien que dentro de la desgracia que es todo esto que está pasando, pues si tú ya vas a ahorrar gas, pues te va a costar menos que si no hubieras invertido. Yo, ese tipo de cosas a la hora de tomar decisiones de inversión, la verdad es que nosotros no las tomamos, hacemos nuestro plan con lo que tenemos y no contemplamos tanto pues que pueda estallar una guerra, ¿no? O de ese estilo. La verdad es que he comentado de las aerolíneas, pero quería irme a algo mucho más sencillo. Simplemente si cualquier bomba que tengamos instalada con más de 10 a 12 años la cambiamos por una de nueva tecnología, el retorno de la inversión te va a ir a 4 o 5 años de retornada esa inversión, y es una inversión muchísimo más pequeña en tamaño. Lo digo porque a veces queremos hacer grandes cosas y luego con pequeñas acciones estamos consiguiendo unas
unos retornos de inversión muy buenos, muy eficientes. ¿Qué me contáis de la eficiencia hídrica? ¿No? Sé que aquí la rentabilidad económica va a ser menor por el coste bajo del agua, pero supongo que estáis muy concienciados y ya habéis hecho alguna cosa. También, obviamente, cuando se ahorra agua caliente, se está ahorrando también energía. Bueno, aquí las medidas de ahorro de energía hídrica están más limitadas. Hay pocas y hay algunas que pueden ser muy costosas, como recuperación de aguas grises o recuperación de aguas negras, y todo esto es inviable. Plantearse una instalación ahora mismo, si fuera nueva, a lo mejor, pero una instalación ya en uso es difícil plantear esas medidas. Te quedan muy pocas opciones. Aireadores en los grifos, lo que ha comentado José Luis de las bombas, porque bombas con variadores de potencia y de frecuencia, pues también te ahorran el agua. Lo que tú comentaste es también el tema de legislación. Hombre, si te obligan a vaciar la piscina cada año, pues en fin, en este tipo de medidas hay menos opciones. Hay menos opciones de ahorro hídrico. Es más concienciación, información, concienciación a clientes, empleados, y bueno, todo lo que tenemos es esto. No hay mucha opción, ¿eh? Nosotros un tema que nos ha funcionado muy bien y que lo llevamos haciendo hace muchos años es reducir la profundidad de las piscinas. Cuando haces una piscina nueva, desde luego, hacerla poco profunda, pero como nosotros hemos ido incorporando hoteles a la cadena, hoteles que ya tenían pues, sus años, las piscinas de esos hoteles generalmente pues, eran antiguas y como se hacían antes, con buena profundidad para si querías hacer un picado desde el trampolín que no te dieras, ¿no? Y ahora eso pues prácticamente lo hemos eliminado, las profundidades pues para que tengas un baño confortable, pero con que tengas 1,30 m, 1,40 m de profundidad te bañas perfectamente, no necesitas mucho más. Y es quitar ese volumen de agua que cada día tienes que reciclar o que tienes que tratar con un tratamiento químico, pues, bueno, pues eso multiplicado por 20 hoteles, pues a lo mejor estamos hablando de una piscina y pico al día que no estamos limpiando o no estamos reciclando y eso es un ahorro importantísimo a el cómputo total y bueno, y también a nivel de cada hotel, ¿no? Se nota mucho cuando tienes muchos menos litros que filtrar. En nuestro caso también, nosotros, como es un edificio protegido realmente y la piscina data de 1964 y también está protegida, poca actuación tenemos para poder hacer allí, pero sí que el tema es concienciar a los clientes, trasladarles la política de reducción de consumo de agua, hemos aplicado reductores de caudal en los grifos y también concienciar a los compañeros a nivel de, bueno, pues, sí, gasto de agua. Y bueno, también, por un lado, también si los clientes también nos apoyan en evitar el cambio diario de toallas y sábanas, por un lado eso también reduce el consumo que utiliza, el consumo de agua que utilizan las empresas externas para poder limpiar la lencería y toallas a nivel diario. Esta medida que has mencionado, Sergio, que es muy interesante, que es el no cambio diario de toallas. Nadie en nuestra casa la cambiamos todos los días, pero cuando voy a un hotel, pues igual me apetece que me la cambien todos los días. Como tenéis tres tipologías de hoteles distintos, os quería preguntar, ¿el cliente 5 estrellas, que en este caso es el tuyo, Sergio, acepta? Luego vemos si también el de Pablo, todo incluido, el de José Luis, un poco más generalista. Pero en tu caso, ¿el cliente 5 estrellas se toma bien una política de este tipo de toallas? A ver, sí. A ver, no todo el mundo participa, digamos, en o nos apoya en esto, porque hay clientes que están más habituados a este tipo de establecimientos
ya tener el cambio diario, pero sí que está creciendo más. Realmente no tenemos datos concretos de qué retorno o de cuántas habitaciones no se cambian las toallas o las sábanas al día. Es un dato que tenemos que sacar y tratar de mejorar cada año. Y también tenemos el hándicap de que tenemos muchos eventos de grupos que a lo mejor están una sola noche, con lo cual ahí es inviable hacer ninguna política en ese sentido. Pero yo creo que sí que es una tendencia de que cada vez más clientes evitan que se laven las toallas. En tu caso, por ejemplo, Pablo, que tu cliente suele hacer estancias más largas y por tanto aplica más, no aplica la noche, que en una noche obviamente, como decías, lo tienes que cambiar. En tu caso, que tienes cliente que está más tiempo medio en el hotel, ¿cómo se toman este tipo de medidas? Bueno, aquí sí que tiene un retorno, pero es por esto, por la estancia media más larga o el número de personas por habitación y el volumen propio de productividad del hotel que te mejora los datos siempre. Nosotros sí que tenemos un sistema que es, toallas teóricas que tenías que cambiar y toallas reales que has cambiado, ¿no? No hacemos un muestreo por camarera, sino hacemos un teórico de consumos y sí que pues, los datos son buenos. Ahora bien, pues el cliente, algunos no aceptan esta política, pues, quieren el cambio de toallas diario. En vuestro caso, José Luis, ¿tenéis el cambio de toallas diario o Tenemos, no? por supuesto, la cartelería para incentivar a que no se cambien las toallas todos los días. Sí que es cierto que funciona mejor más bien en clientes de parejas o cuando vas con niños a un hotel y tal, pues ya es un poco más descontrol todo, ¿no? Pero tenemos de todo, tenemos clientes familiares, tenemos clientes de parejas y ahí puede funcionar un poquito mejor el que sean más conservadores a la hora de los cambios de toallas. Pero creo que sí que es una buena acción el tenerlo presente y el invitar a los clientes a no cambiar las toallas todos los días. Por contar otro tema de lencería, pues también nos ha funcionado muy bien el evitar mantelería de tela poniendo mantelitos de papel, pero papel reciclado, ¿no? Entonces, ahí hemos reducido también nosotros bastante lo que es el tema de la limpieza, de las aguas, ¿no? De los productos, ¿no? que utilizamos. Nosotros tenemos parte de la lavandería, la hacemos en lavanderías propias, algunas las sacamos fuera, entonces pues eso sí que se ha notado mucho cuando hemos hecho una acción de esas en el volumen de trabajo de nuestra lavandería, de nuestras lavanderías, de los hoteles. Muy bien, creo que han salido temas muy relevantes. Vamos a ir terminando el webinar. Entonces, no sé si alguno nos hemos dejado algo importante que mencionar o lo dejamos aquí. Bueno, pues yo voy a decir una idea que en el último Costar Summit salió y me pareció, nunca la había escuchado. Una cadena nos contó que para ahorro hídrico, una cosa que habían hecho es quitar todos los tapones de todas las bañeras, dejarlos en recepción. Entonces lo llamaban tapones on demand o algo así, ¿no? Entonces, al igual que ha pasado con las amenities, si quieres el tapón de la bañera, tenías que llamar a la recepción y pedir el tapón de la bañera. De tal forma, te tenía que apetecer mucho si querías Ya darte tenías que el lujo. significarte, ¿no? Ahí cada vez que te querías dar un baño, ¿no? Pues Ya hacían que te enviasen mal. Nosotros fuimos Bueno, un poquito más allá y ya hemos quitado el 50% de las bañeras del hotel. sí, ahí Bueno, eso es maravilloso. no hay una legalización clara de cuántas bañeras debes de tener. Bueno, ahí hay unos huecos legales y, en fin, Nosotros tampoco estamos en te las proceso. exigen. Tampoco te las exigen. Por lo sí, tanto, el los 50% de las clientes, habitaciones son sin bañera. sí, No hay eso ni es verdad tapón que ni los bañera. clientes cada vez piden menos la bañera, ¿eh? Nosotros siempre tenemos bañeras en cualquiera de los hoteles o cuando hemos hecho cambios de bañera a ducha hemos dejado bañeras, pero eso que, bueno, que se pide a lo largo de los años cada vez se ha ido pidiendo menos.
nosotros estamos empezando renovación de instalaciones, de habitaciones y se está quitando bañeras también. Sí. Muy bien. Pues agradeceros una vez más vuestra participación. José Luis Muñoz, director general de RH, Pablo Villamediana, director de sostenibilidad de Medplaya y director de Flamingo Oasis, y Sergio Ramos, subdirector del Hotel Las Arenas. Muchas gracias, panel de lujo. Y Espérate, nada, una pequeña corrección. No soy el director general, que ese es Pablo, que es el Pablo Hernández. Yo soy director ejecutivo del grupo, pero Pablo es el director general y uno de los propietarios de la empresa. Pablo Hernández, no yo, ¿eh? Otro Pablo. Pablo Hernández, sí. te íbamos a poner un tercer título a ti. Vale. Muy bien. Yo encantado del ascenso. Muchas gracias a los tres y a todos los asistentes. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Mira, un A vosotros. saludo. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós.